¿Por qué razón en estas fechas hay más depresión, hay más conflictos por parte de las personas, más conflictos emocionales hacia la baja, depresiones y sentimientos bastante fuertes de soledad y otras emociones muy alarmantes? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene algo que ver con estos secretos de los que estamos hablando? ¿O cómo estos secretos pueden liberarte si tú te sientes atrapado o atrapada en ese tipo de emociones? ¿Qué pasa con aquellas personas que en estas fechas enferman con mayor facilidad, sobre todo de vías respiratorias, o sus crisis de salud se agravan en estas temporadas? ¿Qué razones lógicas, qué razones válidas hay para este tipo de situaciones? Bueno, tiene mucho que ver, tiene todo que ver, va conectado totalmente el estado de salud con la condición emocional y mucho tiene que ver lo que sucede en estas fechas. Y déjame explicarte rápidamente algunas de las respuestas científicas, biológicas, naturales de por qué se dan este tipo de situaciones. Número uno, en esta época del año, los días son más cortos y las noches son más largas, oscurece más temprano. Y además, sobre todo en el cono norte del planeta, estamos en temporada de fríos, hay más frío en esta temporada, estamos en la temporada de invierno. Estos dos factores, la disminución de la luz y el aumento de los fríos, condicionan al organismo, condicionan al cuerpo de manera natural a una baja. De hecho, esa es la razón por la cual muchas especies invernan, entrando las temporadas de los fríos. Aprovechan la gran mitad del año, de las etapas calurosas del año, para alimentarse, aumentar el volumen de grasas, para finalmente, entrando el invierno, entrar en estado de hibernación hasta que pasan los fríos más severos y vuelven a salir y se reinicia un nuevo ciclo. Nuestro cuerpo tiene una función más o menos similar a esto y también requiere de que se tomen medidas para poder adaptarse tanto a la baja de temperatura como a la disminución en la cantidad de luz. Y sí tiene un efecto psicológico en nosotros, en nuestro estado emocional, estos dos factores. Sin embargo, es algo que el ser humano puede resolver, a lo que el ser humano se puede adaptar y continuar adelante con su vida y disfrutar plenamente de esta estación gélida, esta estación fría del año. Entonces, ¿qué otros factores son los que provocan que muchas personas en estas temporadas o agudicen cierto tipo de enfermedades, sean recurrentes en cierto tipo de malestares o en estados emocionales depresivos y en una condición psicológica pues delicada? ¿Qué es lo que sucede? Y presta mucha atención porque hoy te voy a revelar el secreto número 2 de cómo puedes tú mejorar, condicionar tu vida para poder darle a tu cuerpo un mejor estado de salud, para poder darle a tus relaciones, principalmente las relaciones de pareja, una garantía de mayor éxito y sobre todo cómo puedes tú darle un mayor sentido a la vida. Muy importante este secreto número 2. Debes de estar aquí para poder captar cada uno de los detalles de este secreto. Te lo puedo decir en una sola frase, pero lo importante para que esta frase tenga y cobre un sentido muy fuerte en tu vida, que este secreto verdaderamente te revele los trucos para que tú puedas dar este brinco, este salto cuántico en tu vida, mejorar todas las condiciones de tu vida, tu salud, tus relaciones,
y tu sentido de la vida. Y esto lo digo, recuerden que esto lo digo también por aquellas personas que han pasado años y años y años sobrellevando retos de salud y que ya es tiempo, ya es justo de que encuentren una posible solución. Y digo posible, ¿por qué? Porque es posible, como puede no serlo. Pero he aquí la importancia de que prestes atención a cada uno de los detalles que yo te dé con respecto a estos secretos de cómo mejorar, cómo optimizar, más que mejorar, cómo optimizar tu salud, tus relaciones, el sentido de tu vida. Y vamos a ello. Quiero que pienses en una familia, quiero que pienses en aquella familia y que te imagines que eres aquel pequeño de 5, 6 años, 7 o 4 años. Imagínate un pequeño, que eres tú ese pequeño. Y que sucede llega un día X, se reúne la familia, tú eres pequeño y ves cómo van llegando los diferentes miembros de la familia, tus tíos, tus primos, y tú eres ese pequeño que se alegra de ver a todos ellos. Y se organizan todos, tu papá, tu mamá, se organizan todos y preparan una cosa muy especial, una comida muy especial, y ves a todos cooperando, todos participando, unos picando verduras, otros preparando carnes, otros haciendo algún tipo de guiso, otros, en fin. Todo aquello se ve como, pues es una fiesta realmente, es una cosa maravillosa. Preciosa ver toda esa dinámica de esa familia reunida, de diferentes miembros de la familia, y pues ahora te encuentras rodeado de probablemente de hermanos un poco más grandes o un poco más chicos que tú, y tus primos de tu edad, unos mayores, otros menores, y todos compartiendo esta alegría de haberse reunido para convivir y compartir como familia. ¿Puedes imaginarte ese momento, esa escena? La cuestión es, ¿por qué muchas veces esta escena no se puede repetir durante varias ocasiones a lo largo del año? ¿Por qué muchas veces solo tiene que depender de una fecha específica para que esto llegue a ser posible? Y la razón es el tema que he estado poniendo sobre la mesa desde el secreto pasado. La razón es el condicionamiento psicosocial al cual se nos ha esclavizado, que debemos depender de un pretexto social, de un pretexto psicológico, ya sea anteriormente atribuido a la religión, actualmente atribuido a la cultura. Y eso yo lo cuestiono bastante, y se nos ha mantenido atrapados ahí. Incluso se ha construido una idealización desmedida sobre lo que uno debe de esperar sobre estas fechas, sobre esas ocasiones o esos días etiquetados como especiales, como particulares, y lo que uno debería de esperar que sucediera. ¿Y cómo nos bombardea el sistema para que todas estas ideas queden completamente impregnadas en la parte más profunda de nuestro inconsciente y sea la razón por la cual nosotros tenemos ese anhelo de ver realizado ese ideal del día especial, del día maravilloso? Pues con infinidad de películas que hablan de diferentes días especiales y lo que se supone se debería de esperar en esos días, etiquetados como especiales. La pregunta es, ¿qué los hace especiales? ¿O quién dice que por ser ese día específicamente es la única razón por la que ese día debe de ser especial? Más adelante te voy a mencionar algunas de esas etiquetas psicosociales que nos han implantado como un programa profundamente arraigado en la mente inconsciente que provoca
que si esos días no se cumplen esos ideales, es una causa de sentir que la vida pierde su propósito, que la vida pierde su sentido. ¿Te hace sentido esto? ¿Vibras con esto que te estoy mencionando? ¿Te ubicas en una de estas situaciones? ¿Emocionalmente te encuentras así? ¿Te ha pasado esto en cualquiera de esos supuestos días que deberían de haber sido especiales y muchas veces termina siendo lo contrario en tu caso? Bueno, aquí es donde quiero plantearte de una vez de manera directa el secreto número 2 para mejorar las condiciones de salud, para la familia, para las mejores relaciones de familia, de pareja y para darle un mejor sentido a la vida. Y te voy a dar el secreto, pero lo vamos a ir abundando, lo vamos a ir detallando para que te lleves lo mejor de este secreto en este momento, en este video. Y fíjate bien, pon mucha atención. El secreto le vamos a llamar el cambio de observador. El cambio de observador. Y esto viene, déjame mencionarte aquí textualmente, en la mecánica cuántica, a esto se le conoce como el colapso de la función de onda o el gato de Schrödinger. En programación neurolingüística, en coaching, en biodescodificación, se le llama el cambio de observador. ¿De qué trata esto? ¿De qué trata el cambio de observador? Muy bien, trata de lo siguiente. Volvamos a esa escena que te comenté hace un momento. Regresa a esa escena. Imagina nuevamente, vuelve a ser ese pequeño que está rodeado de sus seres amados y vuelve a conectar con ese momento tan especial donde están tus tíos, tus padres, tus primos, y están conviviendo, unos jugando, otros preparando los alimentos, a lo mejor otros incluso decorando la casa o acomodando la casa, el lugar o el lugar donde vayan a estar para compartir ese alimento, para compartir ese momento, ese gran momento, y están preparando, están acondicionando el lugar, porque incluso puede ser que en algunas de estas reuniones se puedan organizar hasta diferentes tipos de juegos de grupo para que todavía sea mucho más divertido, o incluso el famoso tío Carlitos que llega con su guitarra para amenizar con algunos juegos divertidos musicales y posteriormente entretener a los adultos o hasta incluso a los niños pues con varios temas musicales de acuerdo a las diferentes edades, a las diferentes épocas, cosas por el estilo. Imagínate todo ese evento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en algunos casos este tipo de ocasiones no llegan a darse como una realidad en el caso de muchas personas, que puede ser incluso tu caso? O si se han dado, ¿por qué solamente tiene que ser específicamente o en las fechas especiales de fin de año o en una fecha particular correspondiente a alguno de los miembros de la familia, cuestión por la cual se dio esa reunión? Esto es por la programación que nos ha implantado el sistema. Que esos días etiquetados como especiales son los únicos días en donde tiene más sentido, en donde tiene mayor influencia en nuestras emociones, este tipo de convivencias. Inclusive a mí me ha pasado que, por ejemplo, a veces salgo así a la calle y muchos vecinos me preguntan, hola vecino, ¿qué tal? ¿A dónde se va de fiesta? Y yo pregunto, ¿y por qué presupones que yo voy a alguna fiesta? En ocasiones, pues nada más para saciar la curiosidad, aunque ya conozco la respuesta, les pregunto, ¿y por qué me pregunta a dónde voy de fiesta? Ah, pues por la ropa que trae. Todo esto son parte de los programas. O sea, también parece que ya cierto tipo de ropas están asociados con una fiesta. Es parte de los programas. ¿Qué me dices de todas aquellas películas hollywoodenses
en donde súper enfatizan cierto espíritu de fin de año y te meten unas historias tan dramáticas, tan manejadas, tan estructuradas emocionalmente para que tengan ese impacto y logren el objetivo de esa película, que es venderte la idea que es la temporada, que es ese día específico el que le va a dar el sentido a esa parte de tu vida o incluso a todo tu año. De ese tamaño es esta programación. La pregunta es, ¿por qué no vivirlo de manera completamente arbitraria? ¿Por qué no vivirlo de manera completamente, ¿cómo se dice esto? Sí, o sea, que uno tome la decisión de decir, hoy quiero hacerlo porque hoy me nació hacerlo y hoy voy a convocar a toda la familia y hoy vamos a preparar y vamos a llevar a cabo toda esta reunión, toda esta fiesta. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que limitarlo solamente a unos días u otros, específicamente etiquetados? Bueno, aquí es donde empezamos a analizar el cambio de observador. Si ya te diste cuenta, justamente es lo que estoy sugiriendo con esta contraposición de comentarios. Estamos programados para darle sentido a una reunión familiar especial ligada a ciertos días especiales etiquetados para ese propósito. Si nosotros cambiamos de observador, esto significa ver las cosas desde otra perspectiva. Y la primera perspectiva que te estoy proponiendo es que le quites la etiqueta a los días e inclusive le quites la fecha específica de que tiene que ser ese día sí o sí. Y creo que ya tienen en mente varios de los días de los que les estoy hablando. Más adelante los voy a mencionar específicamente, pero creo que ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Y no lo digo por cuestiones de religión, porque también cómo me atacan con eso de que cuando yo estoy hablando de liberarse de esta programación determinista, controladora del sistema mediático, me etiquetan de que es porque yo estoy promoviendo cierta religión. Nada que ver con eso. La religión es un tema personal y cada quien es libre de meterse donde mejor le plazca. Yo aquí te estoy hablando de lo que en biodescodificación manejamos como la liberación del conflicto. Por eso es que estoy compartiendo este tipo de paradigmas, este tipo de formas de pensar diferentes, para que tú puedas tener un punto de cuestionamiento acerca de la programación que no cuestionamos en absoluto, sino que simplemente la damos por hecho y le damos curso a nuestra vida sobre esa programación. Pero como también va estructurado, es todo un plan estructurado de cuándo debe de ser, cómo debe de ser y qué debes de esperar de esos días. Y como esto realmente no llega a suceder de esa manera tan idealizada, se caen tus expectativas y eso es lo que lastima y eso es lo que lesiona la psicología, la psique de muchas personas, y esa es la razón por la cual muchas personas en estos días se deprimen tanto, y esa es la razón por la cual muchas personas no quieren llegar a estos días porque tienen muy malos recuerdos, tienen muy malas experiencias, y muchas veces no es que las hayan vivido, aunque muchas de las veces sí vivieron malas experiencias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en ambos casos esto tiene un efecto adverso a lo que se supone debe de suceder? Porque ya sea que no se cumplan tus expectativas o que efectivamente vivas situaciones desagradables en estos días, están rompiendo una esperanza que tú tenías
de llegar a esa fecha específica para poder tener un día fabuloso. ¿Qué lo iba a hacer fabuloso o qué lo haría fabuloso a ese día? Lo siguiente, como te mencioné en el secreto anterior, que tú puedes ver en mis diferentes redes sociales, puedes entrar y darle like y darle clic a la campanita para que te sigan llegando mis notificaciones y también para que vayas conectando la información que te estoy ofreciendo para que tengas algo, un referente sobre el cual pensar y cuestionar toda esta programación de la Matrix del sistema. Cuando no se cumplen esas expectativas que ya te impusieron, que ya te programaron, eso te lastima porque te sientes defraudado, te sientes decepcionado y porque muchas de las veces estamos tan necesitados de un sentido de pertenencia y de una necesidad de reconocimiento y de validación, que por eso esperamos estos momentos de reunión familiar con la esperanza de que, en primer lugar, al integrarnos con este grupo social que es nuestra familia, pues ya estamos satisfaciendo la necesidad de la independencia, de la pertenencia. Y dentro de este grupo, dentro de esta convivencia, pues al sentir que alguien se interesa por nosotros, oye, qué gusto verte, ay, mira qué bueno que viniste, mira qué bueno que estás aquí, oye, mira, ven, ayúdame con esto, acompáñame a traer lo otro, y todo este tipo de interacción familiar que te hacen sentir no solamente la pertenencia, sino la validación. Este tipo de cosas que son necesidades básicas del ser humano, son necesidades muy profundas en el ser humano. Y gracias a todos, saludos, claro que sí, un fuerte abrazo a todos, qué bueno que están aquí conmigo y compartan esta información, porque yo sé que les va a ser muy valioso reflexionar en ella, meditar en ella, claro que sí. Y gracias por estar aquí, los felicito también por estar aquí, por darse ese tiempo de estar aquí conmigo en este momento y continuamos. Entonces, este sentido de validación es la causa por la cual, al no cumplirse, al no recibir ese reconocimiento y no sentirte aceptado en el grupo, ya sea porque los hermanos o los tíos o X parte de la familia tienden mucho al sarcasmo, tienden mucho a la agresión psicológica a modo de broma, supuestamente, y ciertas personas en particular se vuelven el blanco de estos ataques, de estas agresiones pasivas, de estas personas que están mal acostumbradas, mal educadas a ser sarcásticas, a divertirse a costa de lo que ellos hacen resaltar como debilidad, como error, como carencia, como deficiencia, etcétera. Que si porque tienes una cara no sé cómo, que si por tu cabello, que si por tu forma de vestir, que si porque estás gorda, que si porque estás flaca, que si porque... Y aprovechan cualquier cuestión que ellos observan como digno de resaltar y de formar ante la vista de los demás, para que todos validen sus comentarios sarcásticos y muchos de ellos incluso participen en reírse, en divertirse a costillas de ti, de tu imagen, de tu presencia. Ese es uno de los casos, pero otros de los casos es cuando tú esperas que lleguen ciertas personas y no llegan. Tú esperas que ese día tu papá y tu mamá no discutan, no peleen, no tengan esta ruptura, esta separación que tú ves cotidianamente. Y no sucede. Aún siendo ese día especial, tú los vuelves a ver en la misma dinámica. En fin, podemos mencionar varias cosas y tú en este momento yo creo que puedes estar haciendo una lista de cuáles son las razones por las cuales a ti en lo particular probablemente estas fechas u otras fechas etiquetadas como especiales
realmente no te agradan del todo o las esperas con anhelo a ver si este año sí llega a suceder. Pero cuando pasa el día y no sucede lo que tú esperabas o no llega quien tú esperabas que llegara o se manifestara, se hiciera presente, te sientes lastimado, te sientes lastimada. ¿Por qué? Porque inmediatamente tu mente inconsciente se empieza a sentir no perteneciente al grupo. Muchas de las veces lo que más mencionan las personas aquí en terapia de biodescodificación es justamente eso, que se sienten menospreciadas. Es que no me quiere, es que no le importo, es que no valgo para ella, para él. O sea, tu valor depende de lo que la otra persona diga, haga, o incluso el simple hecho de si se presenta o no ese día específicamente. ¿Tú vales? Y si no se presenta, o no se presenta como tú esperas que se presente, ¿tú no vales? Y entonces ese momento que solamente dura unos cuantos minutos, ¿le va a dar el significado a todo tu año? ¿Le va a dar el significado a todas tus relaciones de familia, de pareja, de amistades, de compañerismo? ¿En serio? ¿En serio has meditado en eso? La acción de una sola persona va a determinar la calidad de todo tu año, la calidad de toda tu vida. Porque justamente lo que recibimos aquí en terapia son personas que sienten que toda su vida ha sido arruinada por este tipo de acciones o de omisiones. Imagínate, es sorprendente. Déjame contarte una anécdota aquí. En una ocasión, a un baile muy elegante de etiqueta, pues obviamente todas las personas que fueron a ese baile llegaron con las mejores ropas que tenían para la ocasión. Entonces una dama que iba elegantemente vestida con un vestido blanco, precioso, un diseño, un corte que le hacía lucir su figura y su belleza bastante bien. Y aquella fiesta era maravillosa y sobre todo porque ella era como que uno de los focos principales de atención o que robaba las mayores miradas tanto de hombres como de mujeres. Obviamente esto a ella pues le alimentaba el ego, le alimentaba la autoestima, la autovalía, y ella sentía que esa fiesta estaba llevándose a cabo de una manera casi perfecta. Y entonces al ir y venir, al pasearse ahí en el salón de fiestas, en ese lugar de las fiestas, y sucede el accidente. Alguien pasa con una copa de vino tinto, choca con ella y se lo derrama en el vestido blanco. Y ese vestido quedó manchado de vino tinto. Y si tú conoces el vino tinto y sabes lo que le puede hacer una tela blanca, sabes que prácticamente ese vestido ahí quedó arruinado prácticamente para siempre. Habrá quienes me digan, sí, pero yo conozco ciertos productos que le pueden quitar las manchas y lo dejan como nuevo. Pásenos la receta, póngamelo ahí en los comentarios, para que todos podamos acceder a ese tipo de productos y recuperar esas prendas blancas que tanto amamos. Pero sigamos con esta historia. En ese momento, ese pequeño incidente provocó que la persona dijera, este día apesta. Este día es el peor día de mi vida. Y ahí quiero que pausemos. ¿Cómo un incidente de solamente unos cuantos segundos de duración? Bueno, que el efecto perdura por más tiempo, ¿verdad? El efecto físico. Pero ¿cómo en lo psicológico? Número uno, toda aquella fiesta que iba perfecta, ahora apesta. Se arruinó.
Y no contenta con eso. Si la fiesta duró, ¿qué te gusta? 2, 3, 4, 5 horas. Las horas que haya durado, por 5 horas se arruinó toda su vida. Por 5 horas se arruinaron las 24 horas anteriores a ese evento. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica esto? Bueno, ¿qué sucede? Sucede, y por eso te lo estoy mencionando. Y solo te lo menciono como un ejemplo de lo que a mucha gente sí le sucede, con otro tipo de pequeños detalles que son los que ocurren en breves segundos, pero arruinan todo el momento, arruinan todo el día, arruinan toda la semana, todo el mes, todo el año y muchas veces toda la vida. Y créemelo, hay personas que han llegado a mi consulta, que han llegado a trabajar conmigo, que vienen sufriendo por un solo evento que ocurrió hace más de 20 años en su vida. Lo menciono porque no es un caso aislado, es una constante. Y conversando y compartiendo con otros compañeros coaches y terapeutas, nos damos cuenta de que esto es una constante social. Y por eso mucha gente se siente arruinada, y por eso mucha gente se siente desvalorada, y por eso mucha gente está herida. ¿Por qué? Por la gente que no se presentó, por la gente que no te mandó un mensaje, no se manifestó, que no te llevó un regalo cuando tú sabías que podía llevarte un regalo el día de tu cumpleaños y no lo hizo. Y sobre todo porque tú decías, este día tiene que manifestarse esta persona sí o sí porque es mi cumpleaños. Como si eso la obligara o la condicionara a esta persona a manifestarse en tu conciencia como una muestra de validación de que tú le importas a esa persona. ¿Por qué te deja ese dolor clavado? No porque la persona no se haya manifestado y eso signifique que no le importas desde esa perspectiva, sino porque lamentablemente estabas esperando ese momento para validarte a ti mismo, a ti misma, porque así te programaron, porque así dictan los cánones que debe de funcionar ese día en especial y que te debes de sentir así, en ese día. En ese momento. Qué triste que toda tu existencia, toda tu valía, toda tu capacidad, todo tu potencial, todo tu talento, todas tus habilidades queden supeditadas y restringidas a la decisión que una sola persona pueda tomar el día de tu cumpleaños. Y lo peor de todo, que le cargas la responsabilidad a esa persona. Y yo te pregunto, ¿tú te has cuestionado a cuántas personas tú también has tumbado emocionalmente por ignorarlas el día de su cumpleaños? No me voy a meter aquí en cuestiones de si está bien o está mal festejar cumpleaños, que tengo un concepto muy particular y si quieres conocerlo lo podemos platicar en conversación privada. Pero lo que sí quiero dejar en claro es esto del cambio de observador, el de ver las cosas desde una perspectiva diferente para cambiar nuestras realidades. Si nosotros nos liberamos de estas etiquetas, de los días especiales, y aprendemos a tomar el control de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestras acciones, entonces podemos liberarnos de las etiquetas programadas para estos días específicos, para estos días particulares. Y sí, también estoy hablando de eventos especiales como estos de fin de año. Sí, Navidad, sí, Año Nuevo, sí lo voy a decir. Sí, muy importante. Y es bien sabido lo que sucede muchas veces en estas fechas, con muchas personas que vienen a la baja emocionalmente por todas estas expectativas no cumplidas. Y qué triste que siendo personas tan brillantes, tan talentosas, le den y le atribuyan el valor de su vida a la etiqueta que tiene una fecha en particular.
y eso las prive de brindarle al mundo todo ese talento, todo ese don, toda esa capacidad, todo ese para qué vinieron a esta vida. Alguien dijo por ahí, no recuerdo para citarlo directamente, pero alguien dijo por ahí, quien viene a esta vida a no servir, no sirve para vivir. Muy drástico el comentario, sí puede ser muy drástico. Pero el punto, vamos a sacar aquí la lección importante. Algo que ayuda mucho a las personas a salir adelante, y esto lo hemos comprobado con personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas en fases, en estadios avanzados. Cuando las personas empiezan a compartir, a darle un sentido, empiezan a contribuir a favor de otros, por ejemplo, en grupos de autoayuda donde comparten su experiencia, comparten honestamente sus dolores, sus bajas, pero también comparten esos pequeños rayos de luz, de esperanza que sí han vivido, que sí han experimentado. Incluso algunas que han logrado ver pasos hacia atrás en cuanto a la complicación de su situación, es decir, que han visto mejoras. Esto le da sentido a su vida, el poder servir, el poder compartir, el poder ayudar a otros. Te ayuda también a olvidarte de tus propios problemas, de estar inmerso solamente pensando en ti, en ti, en ti. Y lo peor de todo es que justamente los mecanismos de nuestra mente están diseñados para sobrevivir. Y como están diseñados para sobrevivir, los mecanismos de nuestra mente inconsciente están alerta hacia todo aquello que represente peligro. O dicho de manera socialmente coloquial, hacia todo lo malo. Y esa es la razón por la cual la gente, o de manera natural, me incluyo, aquí sí, vamos a generalizar. La gran mayoría de nosotros en momentos de que nuestra mente está en ocio tiende a irse a lo malo, no porque sea malo, sino porque la mente está buscando cualquier cosa de peligro para ponernos en alerta. Y entonces vienen las tres emociones más fuertes, más importantes y más comunes, sobre todo en esta época, en estos días y en este momento histórico. Sí, porque tiene mucho que ver también con el momento histórico en el que estamos viviendo, y si no, tú mismo chécalo ahorita con los jóvenes de estas épocas y podrás decir si hay razón o no en lo que te voy a decir. Vienen primeramente, no primeramente, vamos a ponerlo, lo tengo que mencionar en algún orden, y esto no quiere decir que una cosa sea más importante que la otra, simplemente lo voy a poner para plantear las situaciones. Depresiones. ¿Qué sucede con las depresiones? Te voy a decir cómo le llamamos en programación neurolingüística, en coaching, en la biodescodificación que yo manejo. ¿Cómo le llamamos a la depresión? Le llamamos exceso de pasado. Sí, cuando una persona está tan clavada en su pasado y sobre todo en lo que perdió en el pasado, en todo lo malo del pasado, se distrae del presente. Ya lo decía el gran Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Y con esto no quiero que se entienda que estoy minimizando esa situación. Hay que analizarlo, porque cuando esta depresión ya altera las funciones neuroquímicas del cerebro, cuando ya altera la fase neuronal del cerebro, sí requiere atención especializada. Obvio que sí. Obvio que sí. Y no lo voy a minimizar. Lo que quiero dejar en claro es esto. Si tú estás en esa situación, te puede ayudar mucho. Y por favor, hazlo. Date el tiempo de hacerlo. Piensa primeramente que estás viviendo un exceso de pasado. Estás demasiado concentrada en el pasado. Y ojo, que no estoy diciendo que ir al pasado sea malo. Estoy hablando de exceso de pasado y sobre todo ubicando las partes negativas de las pérdidas del pasado.
Luego tenemos la otra emoción en cuestión, que es el estrés. El estrés en biodescodificación clínica, la que yo manejo, en programación neurolingüística del tercer poder, que también manejo, y en el coaching, que yo manejo, le llamamos exceso de presente. Sí. Todo el mundo te dice, tienes que aprender a vivir en el aquí y el ahora. Perfecto. Pero si tú excedes tu presente, alterándote en cuestión de cómo lo voy a recibir, qué voy a hacer si llega tal persona, qué voy a hacer si se va, qué estoy haciendo con lo que me dejaron esto a mi cargo, qué voy a hacer, o sé que tengo estas responsabilidades, cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a resolver. Exceso de presente. Te estás concentrando tanto en lo, llamémosle problema, que en primer lugar no te estás dando tiempo para ir por las soluciones, no te estás dando tiempo para formar una estructura y procesarlo y avanzarlo, y en eso consiste el coaching. El coaching auténtico, en eso consiste, en acompañar a la persona a poder organizar estas partes de su vida para que puedan darle una estructura y dar un plan de acción para que la persona pueda avanzar. Y lo más importante, aprender a disfrutar el paso a paso del camino al logro de sus metas. Obvio, sé que son temas profundos, por eso también, si quieres que hablemos de coaching, lo platicamos en privado. Me escribes en privado, lo platicamos. Y te explico a detalle, y es más, te regalo una sesión de coaching para que veas lo importante que es tomar un coaching, tener un coach en tu vida. No importa si es para empresas, si es para proyectos o si es simplemente para tu vida personal, pero lo platicamos. Y bueno, continuamos con esto. Ahora, viene la otra emoción, que es la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? Pues en estas disciplinas que yo manejo, le llamamos exceso de futuro. Estás tan excedidamente preocupada por el futuro que entras en descontrol emocional. Tu mente no puede respirar, tu mente no puede oxigenar, y entonces no te permite ver con claridad el panorama en el futuro. Y sobre todo, poder discernir qué cosas del futuro las puedes resolver inmediatamente, qué cosas del futuro requieren más tiempo y una mejor planeación para irlas resolviendo, y cómo estas estructuras van resolviendo planes y proyectos a largo plazo. Todo eso, o para todo eso te va a ayudar el coaching, para todo eso te sirve el coaching. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Vamos a repetir el secreto número 2. El cambio de observador. Y quiero explicarlo más a fondo, más a detalle. Cambiar el lugar desde el cual ves las cosas. Cambia el lugar emocional desde el cual ves las cosas. En vez de ver las cosas desde una perspectiva trágica, dolorosa, dramática, puedes intentar, inténtalo, hazlo. Desde un para qué, es decir, ¿qué me trae esto? ¿Qué me aporta esto? ¿Qué me enseña esto? ¿O qué fortalezas me entrena esta situación? ¿Fue dolorosa? Pues obvio que fue dolorosa. Por eso te sientes como te sientes. Pero dile al dolor, a ver, respiremos, dame pausa, dame un tiempo. ¿Sí? No te estoy ignorando, simplemente quiero analizar a detalle. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué puedo obtener de beneficio de esta situación? ¿En qué me entrena? ¿En qué me capacita esto?
quiero que pienses por un momento, vamos a la gente que hace halterofilia, la gente que se dedica a los gimnasios, a levantar pesas para construir un físico muy, muy atlético, muy deportivo. Estas personas dicen que si no quema, no está trabajando y que si no duele, no está creciendo. Que el músculo necesita sentir que quema y que duele como señal de que el músculo está tomando la forma para la cual estás entrenando. Algo similar sucede con la vida. No necesariamente te tiene que quemar y doler, pero lo que sí es un hecho es que si esto sucede es porque sí puedes sacarle beneficios, sí puedes ver evolución positiva en tu vida. Le puedes sacar ventaja a ese dolor. Obviamente, si todavía no tienes la preparación emocional, psicológica, el conocimiento suficiente, precisamente ahí es donde entra la importancia de que pidas esta ayuda, pidas este acompañamiento de un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un coach. Efectivamente, y sobre todo la parte de la biodescodificación que te va a ayudar a ver el panorama todavía con mucha mayor claridad y profundidad, para que tú tengas, obviamente al tener el panorama más claro, puedas saber cómo abordarlo, puedas encontrar soluciones más prácticas y más rápidas a esta situación de vida. Ahora bien, ¿por qué sucede esto del pasado, el exceso del pasado, el exceso del presente y el exceso del futuro que alteran tu realidad de este momento? Porque para nuestra mente inconsciente, para nuestra mente profunda, no existe la diferencia de tiempos. Lo que la mente tiene en ese momento lo está viviendo en tiempo presente. Si está recordando un evento del pasado, lo está viviendo como si este fuera el momento en el que se está viviendo. Si aquello te lastimó, te está lastimando ahorita. Si aquello te hizo feliz, también te puede hacer feliz ahorita. El exceso de presente, no estar al 100% en la conciencia, en el aquí y el ahora, sino estar en un estado alterado de conciencia, demasiado enfocado en lo que está sucediendo en el presente, pero de una manera ofuscada. Por eso el estrés. Y lo que sucede en el futuro, lo que puede suceder en el futuro, que es una posibilidad. Es una posibilidad. Y aquí es donde entra el efecto de esta ley cuántica, de esta ley de la mecánica cuántica, del colapso de la función de onda o el gato de Schrödinger, en donde si tú cambias la percepción, incluso si tú cambias la posición, el lugar desde donde tú vas a observar aquella situación, también te va a cambiar la forma de percibirla y por lo tanto la forma de abordarla y de resolverla. Y de hecho en programación neurolingüística tenemos ejercicios tan simples, tan básicos, pero tan profundos, obviamente llevan un acompañamiento en donde simple y sencillamente es párate a un lado y observa la situación, obvio. Tenemos una metodología para esto y ahí es donde está el acompañamiento. Pero así de simple. Y haz un experimento. Por ejemplo, mira, este ejercicio yo lo uso mucho para cuando las personas tienen una especie de resentimiento, un resentimiento en contra de alguien, se enojaron, discutieron, y yo les digo, a ver, pues estás en el evento porque lo estás mencionando, lo estás recordando y lo estás sintiendo, se te ve que lo estás sintiendo. Haz esto en este momento, párate e imagina que estás en esa situación con esa persona y están en ese momento acalorado. Listo, congela la acción, congélala en este momento y hazlo tú también, ponlo en práctica, hazlo tú también. Y entonces, ya que congelas el momento, tú, fíjate, así de sencillo, te pones a un lado del evento, lo ves de frente, te ves a ti, ves a la otra persona y ves la situación, observas la situación, escuchas la situación y percibes lo que está sucediendo ahí. Y entonces la sugerencia, la recomendación es que te cuestiones. ¿Eso que está sucediendo y eso que tú estás sintiendo realmente vale la pena? Es decir, ese enojo, ese disgusto, esa molestia, ¿realmente está justificado por lo que está sucediendo ahí?
Y hay muchos otros ejercicios de cambio de posición, que el simple hecho de moverte del lugar de donde estás a otro lugar de manera física te cambia completamente la perspectiva y te permite ver las cosas de una manera diferente. Inclusive encontrar soluciones que jamás se te hubieran ocurrido si te aferras a permanecer en ese estado, en ese lugar, en esa posición y desde esa intención a abordar las situaciones. Y hasta aquí quiero dejar este tema del cambio de observador. De verdad, sácale provecho, porque esto que te estoy ofreciendo es un regalo muy, muy, muy valioso. De verdad, créemelo, es muy valioso toda esta información que te acabo de compartir. Así es que disfrútala, utilízala, sácale el mayor provecho y recuerda, el secreto número 2 para mejorar la calidad de nuestras relaciones, tanto de familia como de pareja, nuestro estado de salud y el sentido de la vida. El secreto número 2 es cambia de observador, cambia tu forma de ver la vida, cambia tu perspectiva de las cosas y verás los cambios que experimentarás desde el momento en que lo pongas en práctica. Te veo en la próxima.